Muchísima expectativa en estos momentos en los que Alberto Fernández está haciendo su arribo a la Casa Rosada en el primer día de trabajo y en el primer día como presidente de la Nación. También se espera que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, forme parte hoy de una rueda de prensa donde pueda dar a conocer algunos lineamientos generales de lo que va a ser su gestión, ¿no? Y las demandas más urgentes en materia económica. Bueno, eso es lo que se espera, es lo que ha trascendido y por supuesto lo que genera toda la expectativa. Ayer prestó juramento en el Museo del Bicentenario, pero no se precisaron los nombres específicos de la cartera de Economía, como por ejemplo quién va a estar en Finanzas, que es otro de los datos que se espera conocer, cómo se va a integrar ese Ministerio de Economía y cuáles van a ser las secretarías y quién estará, por ejemplo, a cargo de la negociación por la deuda con los privados y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, se hablaba de la posibilidad de que Guzmán hoy ya diera a conocer algunas medidas concretas, pero Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, en una primera entrevista que ha dado esta mañana, ha confirmado que en realidad van a ser lineamientos generales de la gestión económica, pero sí el jefe de gabinete ratificó que se va a enviar al Congreso el proyecto para declarar la emergencia económica y también la emergencia sanitaria y por lo tanto se va a habilitar el periodo de sesiones extraordinarias para el Congreso de la Nación. Bueno, otra definición económica que dejó Cafiero en declaraciones con la prensa hoy es que no va a haber desdoblamiento cambiario en Argentina respecto de la emergencia económica. El jefe de gabinete aseguró que llamarán a sesiones extraordinarias para tratarla. El proyecto de emergencia contempla, como todas las emergencias, la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias y modificar impuestos. El nuevo presupuesto como ley de leyes se va a estar discutiendo recién en el mes de marzo. Bueno, mientras tanto hay que decir que el gobierno argentino tiene que enfrentar un duro desafío frente a los acreedores externos. El principal es el Fondo Monetario Internacional, que ayer, con un muy buen gesto, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido al presidente Alberto Fernández. Lo hizo su titular, Cristalina Georgieva, que remarcó primero las felicitaciones a Alberto Fernández por la inauguración de su presidencia en Argentina, pero además dijo: compartimos plenamente sus objetivos de aplicar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten el crecimiento sostenible, y además ratificó que el Fondo Monetario Internacional sigue comprometido a ayudar a su gobierno en ese esfuerzo. Ayer Alberto Fernández dijo, referido al Fondo Monetario Internacional, que hay que crecer para poder pagar la deuda, pero que además al plan económico lo tienen que redactar los argentinos y no realizar medidas o llevar adelante medidas que sean dictadas desde afuera, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver estrictamente con la economía, por supuesto, la cuestión de la deuda en la agenda, y en lo que tiene que ver con la nueva gestión se esperan precisiones acerca de, bueno, quiénes van a conformar ese Ministerio de Economía. Hasta acá se confirmó a Raúl Rigo como secretario de Hacienda y por supuesto con expectativa para conocer los lineamientos que se van a publicar o se van a conocer en conferencia esta misma tarde. Pero abandonamos lo económico y nos vamos a lo estrictamente político, el entramado de poder, cómo se está configurando este nuevo mapa político en Argentina, el peso del kirchnerismo, la figura de Alberto Fernández. No vamos a hablar de esto solos. No, por supuesto. Lo vamos a sumar a este análisis a Rodolfo Paniceres, que es analista político, consultor y que nos suele acompañar allí desde la ciudad de General Roca, ¿no? En Río Claro que Negro. sí. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, lo recibimos muy bien, Rodolfo. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, sabemos que está con muchas cosas durante la mañana, pero se ha hecho una ventanita para charlar con Telediario Federal. Ante todo, consultarle qué le pareció ayer, bueno, desde lo simbólico y desde la imagen y también desde el discurso, la asunción de los Fernández al poder. ¿Cómo lo vio? Bueno, como verán, me escondí en el auto para hablar. Lo principal de estos discursos de asunción es un discurso del Estado de la Nación, lo que los norteamericanos llaman el Estado de la Nación, donde se hace un balance de qué es lo que se recibe y se hace más que nada una expresión de deseo de qué es lo que se quiere hacer.
Creo que para mí lo central del discurso fue la cuestión sobre el hambre, es decir, el plan contra el hambre. Para mí fue el dato relevante. Otro actor que se incorpora a la lógica discursiva es la cuestión de género, mujeres. Y otro actor importante que está en el discurso. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el contacto con Rodolfo para poder escucharlo y poder también ofrecer un análisis claro acerca de lo que ha dejado este acto de asunción de Alberto Fernández y los lineamientos del discurso. Pensaba en la cuestión del mapa político, hay muchas cuestiones por ver en ese sentido, ¿no? Una primera pregunta quizás sea si en el discurso y en el conjunto de actos de Alberto Fernández se puede evidenciar la construcción o el intento de construir un perfil político que podríamos llamar periodísticamente como el albertismo, ¿no? O si en realidad Alberto buscó inscribirse dentro de la forma de gobernar y de hacer política del kirchnerismo, o si está asociada con este peronismo en conjunto, este peronismo unido que han rezado. Bueno, son muchas preguntas que hablan también de la Argentina que viene, ¿no? Bueno, nos dicen que recuperamos contacto con Río Negro, con Rodolfo Paniceres. A ver, Rodolfo, si podemos escucharlo. Nos decía recién que el dato más saliente, o uno de los datos más salientes del discurso de Asunción de ayer fue el del programa contra el hambre y esta problemática como uno de los ejes principales para la próxima gestión. Hola, ¿me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí, lo recibimos bien. Perfecto. Sí, lo que yo planteaba es eso. Uno de los ejes importantes es, dentro de lo discursivo, es el tema de la lucha contra el hambre, este anuncio del Consejo que va a nuclear a distintos actores para hacer frente a esta problemática que tenemos. Otro actor importante que se incorpora al discurso son las mujeres, la cuestión de género. Creo que eso es algo nuevo. Y un tercer actor importante incorporado al discurso son los pobres, pero no la idea de pobreza o de clase baja como una categoría sociológica, sino como un ciudadano, es decir, la idea de gente que no llega a fin de mes, que tiene nombre y es de carne y hueso. Rodolfo. Por otro lado, sí. Sí, esos ejes quedaron claros. Nos preguntábamos con Marina recién si en el discurso de Alberto Fernández se evidencia algún intento de formar un perfil de gobierno o una forma de hacer política diferente a la que ha caracterizado el kirchnerismo hasta aquí. Bueno, eso es lo que te iba a plantear. En la lógica discursiva vos tenés tres destinatarios, un destinatario positivo, un destinatario negativo y un paradestinatario. El destinatario positivo es aquel que todo lo que dice el enunciador para el destinatario es bueno. El contradestinatario, todo lo que dice el enunciador para ese destinatario es malo. Y hay un paradestinatario que en la lógica discursiva lo que tiene que lograr el emisor es seducirlo, atraerlo. Creo que en los componentes del kirchnerismo y del macrismo, la lógica siempre fue de destinatario positivo contra destinatario negativo. Digamos, eso estuvo bien marcado, lo que conocemos en términos discursivos como la grieta. Creo que ahora lo que intentó hacer Alberto Fernández es centrar su discurso en el paradestinatario, en aquel destinatario que no está ni de un lado ni del otro, sino que está expectante, y creo que el discurso fue destinado en mayor medida a ellos, a los despolitizados, a los excluidos, a los que se caen del sistema, que no están embanderados con alguna de esas dos grandes corrientes políticas que tenemos hoy en día. Y la irrupción de Cristina en la escena, por ejemplo, ayer en ese discurso que pronunció en la plaza, donde se la notó bastante aguerrida y recurriendo a las formas y al mismo discurso que había utilizado a lo largo de todo su gobierno. ¿Habla también de una estrategia por seguir manteniendo ese núcleo duro que lo lleva al poder? Yo creo que, a ver, el desafío es muy grande. Los próximos 6 meses, con los vencimientos de deuda, con la crisis humanitaria que tenemos, donde
la mitad de los menores de 17 años son pobres, se necesita un apoyo simbólico muy grande. Vos tenés el apoyo electoral, que son los votos se te diluyen. Cristina, después del 2011, con un 54-53% de los votos, perdió 3 elecciones seguidas. Lo que creo que están intentando buscar es generar un capital político, un capital simbólico, en el cual apoyarse en épocas de crisis políticas, que va a haber, y muchas crisis políticas. Entonces, este núcleo duro del cristinismo, del kirchnerismo, de todas esas agrupaciones satélite que ven en Cristina Kirchner la referencia, son esenciales porque es la piedra basal donde se va a parar Alberto Fernández para construir hacia arriba, no construir hacia abajo como intentó hacer el último kirchnerismo. Bueno, consultarte también acerca del nuevo gabinete y la asunción de los ministros. Ayer se llevó a cabo ese acto y bueno, también hay un análisis por hacer ahí respecto de los nombres que están ocupando, que están conformando el gabinete. Es de tinte kirchnerista, tiene una impronta albertista. Bueno, tenemos que decir que Rodolfo ha sido discípulo de la titular de seguridad, ¿no? Doctora en antropología y que ha estado en contacto reiteradas veces con Telediario Federal, así que la conoce en persona. Pero, ¿qué se puede decir de la conformación de ese gabinete? Bueno, primero que nada, la incorporación de Sabina Frederick me sorprendió muchísimo, la verdad que no me lo esperaba, y me pone muy contento. Creo que el gabinete es un gabinete de coalición electoral que lo que va a buscar convertirse es una coalición gubernamental. Es decir, el Frente de Todos tiene 3 grandes comandantes, tenientes, líderes, que son Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Entonces, la distribución de cargos es en relación al capital político y electoral que cada uno da. En mayor medida, los nombres, uno puede decir que son albertistas, pero bueno, el kirchnerismo también puso a Juan Cabandier, a Guado de Pedro, a Gómez Alcorta, Zanini, bueno, me estaba olvidando algo esencial. Y por otro lado, el masismo también puso sus nombres, bueno, en el caso de Marina Galmarini en AISA. Y creo que también algo interesante del gabinete es que si bien no hay paridad de género, como es algo que estamos reclamando muchos, han puesto a las mujeres en lugares claves. No les han dado una subsecretaría sin importancia, sino están a cargo del PAMI, del ANSES, de la provisión de agua, del Ministerio de Género, que es el ministerio del siglo XXI. Creo que en ese sentido los cargos son importantes. Bueno, el caso de Victoria Donda en el INADI, que si bien no es un instituto de un gran poder de fuego en términos presupuestarios, en lo simbólico es fuertísimo el INADI, especialmente si tenemos en cuenta el rol que tuvo el INADI en estos 4 años y en los 4 años de la gestión anterior. Bueno, por mi parte la última pregunta, ¿cómo puede hacer o qué estrategia va a utilizar Alberto Fernández para lograr sostener el peronismo unido y también a los gobernadores aglutinados detrás de una imagen nacional? Qué buena pregunta. No sabría respondértela, pero creo que la respuesta va a estar en una cuestión muy compleja, que es una convivencia entre los 6 factores de poder del peronismo, que como vos bien decís, son los gobernadores peronistas más Juan Schiaretti, que si bien es peronista, pero lo ponemos como un Estado libre no asociado, como el Estado de Puerto Rico, el kirchnerismo como fuerza política, el masismo como fuerza política, los movimientos sociales que manejan aproximadamente 500.000 de planes sociales y los sindicatos. Entonces, en ese entramado es donde tiene que navegar Alberto Fernández para equilibrar el poder y mantener a la tropa unida, aglutinada. No es tarea fácil porque
si vos te pones a pensar, los 15 gobernadores tienen intereses contrapuestos. Claro. Entonces, la convivencia con Guado de Pedro, que va a ser el ministro político, junto con el jefe de gabinete Santi Cafiero, bueno, ahí va a estar el desafío de cómo van a sobrellevar el gobierno. Sí, sobre todo porque en cuestiones políticos e ideológicas pueden estar en coincidencia, pero las diferencias aparecen cuando la billetera empieza a cerrarse, ¿no? O no se abre tanto como quieren los gobernadores. Yo creo que hay diferencias económicas, como vos decís, pero también hay diferencias políticas e ideológicas. El peronismo a partir de 2017 dejó de ser un partido nacional para ser una federación de peronismos provinciales. La realidad del peronismo de su provincia dista mucho de la realidad del peronismo de mi provincia. Claro. Entonces, creo que hay diferencias políticas e ideológicas también al interior del peronismo. Bueno, para analizarlo con tiempo, ¿no? Porque parece hasta demasiado pronto también este tipo de lecturas, pero son preguntas necesarias. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y la cuestión de las relaciones internacionales también, ayer veíamos a Alberto Fernández desde lo simbólico, recibiendo las delegaciones extranjeras, y Cristina Fernández, por otra parte, desde su despacho, reunida en su despacho con Rusia y con China. Bueno, ¿cuál es la interpretación de eso y quién realmente va a estar dirigiendo esa orientación en la relación con el mundo? También será cuestión que se verá con el correr de los días. Rodolfo, ha sido muy amable con Telediario Federal, le mandamos un abrazo y restablecemos el contacto en cualquier momento. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por tenerme en cuenta. Al contrario, Gracias. agradecidos nosotros. Hasta pronto.